Ok, perfecto. Buenas tardes, soy Miguel Vázquez, me dedico a esto de las criptomonedas seriamente desde hace aproximadamente 6 años. Tuve mis primeras interacciones con cripto en general, empezando por Bitcoin, enfocados más que el dilema actual de vengo aquí a hacer plata. Porque la gran mayoría de cuando viene alguien a una charla de criptomonedas, el primer foco que hacen es decirte, yo con esto me forré. Y la plata ayuda, es fundamental para muchas personas, pero yo entré por un tema más en esa época, sobre todo porque actualmente las cuentas juveniles de bancarización, ponte tú estas cuentas jóvenes, cuentas tal, te las dan a los 15, 16 años, puedes optar a una cuenta de estas juveniles. En ese entonces no tanto, y empiezo sobre todo por estas economías alternativas. ¿Qué viene siendo economías alternativas? Yo jugaba mucho lo que viene siendo MMOs, World of Warcraft, RuneScape, salas de chat que ahora le dicen metaverso, pero es lo mismo que antes era Second Life o Hodel. Y en esos mundos virtuales habían economías alternativas. Por ejemplo, tú con el oro del World of Warcraft comprabas cosas y este oro formó en esa época un exchange. Y la primera interacción que yo tengo en mi vida con lo que es un exchange viene siendo esto. World of Warcraft, te vendo X cantidad de oro por X cantidad de plata en PayPal. ¿Qué pasa? PayPal te mete una limitación obvia y evidente cuando te creas una cuenta nueva. ¿Qué pasa? Yo tenía en ese entonces 14, 15 años y para mí era imposible, ponte tú hacías más de $500 y PayPal te imponía una restricción. Y ahí me pongo a ver como métodos donde cómo puedo yo seguir haciendo estos intercambios. Encuentro Bitcoin y lo que me gusta de Bitcoin es que es dinero duro, accesible, sin intermediarios. Pero llega como este momento donde, ok, tengo Bitcoin, pero necesito intercambiarlo por fiat. Paso a un exchange, en ese entonces estaba Local Bitcoins, que en paz descanse, y en Local Bitcoins es donde tengo la primera interacción, cambio Bitcoin por moneda fiduciaria. Pasa el tiempo y Local Bitcoins, un día estoy haciendo mis actividades normales, entro a Local Bitcoins y me encuentro con que no puedo acceder a mi cuenta de Local Bitcoins porque tengo un dilema. Y es que Local Bitcoins necesita mis datos para políticas de Know Your Customer. Y ahí conocí el famoso término KYC, que nos persigue hoy más que nunca. Porque primero y principal, desde ese momento hasta ahora, las grandes compañías que hace menos de 4 años le decían a las criptos veneno de rata y ahora vienen a hablar de Web3, quieren sacarte de ahí, necesitan tus datos y incentivan que vengas a hacer este KYC para usar sus servicios. Ahí tú entras en una disyuntiva. Entonces, ¿quién quiero ser? Quiero ser el usuario que que cumple con todas las reglas de compliance, o quiero ser alguien que tenga algún tipo de soberanía financiera. Entonces entré en esta disyuntiva y empecé a conocer lo que eran como los métodos para mantenerme anónimo o diría yo seguro en cripto. Porque primero y principal, acá tratan más el tema principal es que ellos tratan de decirte que si tú quieres usar criptomonedas y permanecer anónimo, tú eres un delincuente. Ese es donde te engloban y donde te lanzan al primer instante que tú haces la pregunta. Esto, aunque en cierto punto podría ser verdad, no es así. Y en caso de que tú quieras hacer transacciones bastante minúsculas, ¿qué tan anónimo puedes tú permanecer actualmente? Yo diría que bastante. Puedes incluso permanecer enteramente anónimo. Pero el tema no es el anonimato al 100%. El tema es qué quiero yo, cuánta cantidad de información quiero yo compartir. Y todos conocemos estas soluciones maravillosas que recientemente han presentado, por ejemplo, WorldCoin, todo este tema,
WorldCoin empezó con algo bastante utópico que era el impedir que las personas impedir que la IA se hiciera pasar por otra persona. Cosa que cualquier cosa en el juego, y sobre todo en el juego cripto, cualquier cosa es trucable. ¿Qué pasó con WorldCoin? WorldCoin actualmente no solo te pide el orb. Si alguien aquí se escaneó alguna vez el ojo en WorldCoin, puede ver que ahora no te están pidiendo nada más la verificación por orb, sino que la aplicación ahora te está incentivando a dar tu pasaporte o tu documento de identidad. ¿Por qué? Porque obviamente la prueba del orbe no era suficiente para comprobar que eras un humano de verdad. Y además metieron algo muy esencial que fue el incentivo financiero. El incentivo financiero sirve si tienes una visión de una especie de ingreso básico universal, pero a la hora de la hora en lo que te va a terminar es en esclavismo digital. Por eso actualmente cuando pasa lo de WorldCoin, cuando pasa esta burbuja de WorldCoin, podías ir por la calle, tanto acá o en cualquier país, y ver un cartel de alguien que te decía, mira, compro monedas de WorldCoin. ¿Por qué? Porque eso es lo que termina cuando incentivas un KYC. Ahora, ¿a qué quiero venir con esto? Es que tenemos que mantenernos lo más puros, digamos, o lo más interesados posibles en nuestra privacidad, porque cada vez es menos. O sea, aquí te puede venir alguien a comentarte de finanzas descentralizadas, que qué bueno son las finanzas descentralizadas, porque te permiten ser completamente independiente con tu dinero, sin estar presentando papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso cada vez se va haciendo menos. Tanto así que, por ejemplo, con alguien que te venga a vender que el numerito está subiendo solo, te va a decir que esto es maravilloso, pero por detrás del numerito subiendo, porque están llegando los reguladores, están los reguladores haciéndose cargo de absolutamente todo y coartando poco a poco tu libertad. ¿Qué? Que ahí tengo una pregunta, porque tú estás hablando de que al final, claro, el ecosistema va creciendo. Sí. Y a medida que va creciendo, lo van regulando. Sí. Pero la única manera también de que crezca es que entre más gente. Y esa gente entra también por conocimiento de instituciones. ¿Cómo el mercado crece si no entra más gente? El mercado puede crecer, pero lo que se tiene que mantener es un framework donde los reguladores puedan entrar, tengan una estructura cómoda para entrar y que la gente también tenga una estructura cómoda para entrar, pero que no sea completamente absolutista. Eso es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso y es el foco de la descentralización. Cosa que actualmente está pasando todo lo contrario. O sea, cuando ves temas como que el Departamento del Tesoro, porque todo el mundo está aplaudiendo porque el gobierno de Estados Unidos ahora es más crypto-friendly, pero por otro lado, el Departamento del Tesoro lo que está preparando es una regulación a nivel del DeFi, y casi que todos los entes DeFi prominentes, ponte tú, Uniswap, Compound, Maker, y toda esta gente ya tienen y ya están probando en testnet lo que viene siendo el KYC en DeFi. Entonces es una cosa que a la hora de la hora lo que quieren es como que usar una wallet en básicamente lo mismo que estar en un exchange. Y mientras más esas estructuras no se combatan y no se eduque a la gente como que mira, quizás no es tan provechoso que estés dando el ID en todos lados, podemos lograr, yo creo, que un crecimiento del ecosistema, porque el ecosistema va a seguir creciendo por medio de las instituciones, pero lo que no queremos es que las instituciones terminen de ocupar por completo el espacio de la gente que construyó esto desde la base. O sea, no creo que tengan la respuesta, pero ¿cuál podría ser una solución a eso? Yo pienso que la solución es muchísima más cooperación entre personas crypto native con los reguladores. Porque ¿qué está pasando actualmente? Las regulaciones que se están haciendo a nivel de cripto se están haciendo con muy poco crypto native a la cabeza. Hay mucha gente de ciertos protocolos que ofrecen como advisors, pero hasta ahí. Yo pienso que tenemos que llegar al punto donde los propios reguladores sean gente que ocupe cripto, que haya usado cripto y que haya interactuado verdaderamente con cripto. Pero ¿y las personas que nunca han interactuado con cripto? Bueno, ellos se van a unir cuando el framework esté hecho por los reguladores más la gente que haya entrado en cripto
pues logramos algo compatible para todos. Porque la idea es que cripto continúe siendo cripto, que cripto continúe siendo descentralizado y que no se convierta básicamente en un banco 2. Porque si convertimos esto en un banco 2, o sea, cancelamos esto, que todo el mundo se crea una cuenta en el Banco de Chile, o en el Banco Falabella, o en Cash App en caso de Estados Unidos, y listo, y cortamos por lo sano. Que no es la idea. Y también a nivel, más que todo, en caso de que quieras usar cripto como, digamos, tu activismo político. Por suerte estamos en un país bastante libre a esos niveles, pero en caso de otras personas no es el caso. Y ciertos exchanges, sobre todo exchanges regionales o locales, en caso de Rusia, caso Venezuela, caso incluso Ucrania, caso Reino Unido ahora, porque Reino Unido con el Digital Rights Act quieren hacer una especie de China 2. Todas las actividades que tú hagas por medio de wallets o exchange, esas personas las pueden ver. Si tú no tienes herramientas, ni tienes el conocimiento de qué herramientas puedes utilizar para permanecer anónimo en esos casos de contingencia, y los reguladores construyen una narrativa donde permanecer anónimo se te va a hacer imposible, en caso de que ocurra, que nadie quiere que ocurra, pero en caso de que ocurra un escenario de opresión del sistema, nadie va a tener herramientas para protegerse de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en Rusia, cuando empezó el tema de la guerra de Ucrania, hubo mucha gente que fue a la cárcel porque tenían sus wallets de criptomonedas en exchanges locales, pasaban plata a gente que estaba en Ucrania y que tenía algún tipo de relación con el conflicto, y por medio de eso y por medio de que el exchange está obligado a cumplir con las leyes de compliance, una persona inocente que básicamente estaba pasando plata de un lado a otro terminó en la cárcel. Lo mismo pasa en Venezuela. En Venezuela fue absolutamente un desastre. Tengo infinidad de historias acerca de exchanges regionales que han pasado información al gobierno, personas que han terminado arrestadas por ese tipo de cosas. Y si la narrativa se enfoca exclusivamente en regulación, en bancarización estándar, y eliminamos que las personas hagan herramientas de privacidad, en caso de que esos sistemas que actualmente están regulando todo estrictamente se rompan, básicamente no vamos a tener un medio de intercambio seguro, normal y descentralizado. Por ello, hay muchísimas herramientas y hay muchísima gente que está trabajando en esto y sobre todo en predicar lo básico, que es que construir herramientas para que la gente se permanezca anónima no es necesariamente ser un criminal o estar involucrado en crimen organizado. Pero es muy importante. Está la gente de Web3 Privacy, que yo los invito, si alguien maneja inglés, que se meta en Google y busque Web3 Privacy. En Argentina este año, ahora en noviembre, es el Cyberpunk Congress, y ahí se va a hablar de estos temas y de muchísimos más, para que sobre todo la mente esté enfocada no solo en el tema de hacer plata, sino en el tema de cuando tengas la plata, y dependiendo de dónde estés o de qué jurisdicción te rijas, esa plata pueda seguir siendo tuya y no caiga en manos de otros, y no precisamente por ser hackeado, sino porque esa entidad financiera logra un decomiso de tu propiedad. ¿Alguna pregunta? ¿Otra con respecto? O sea, más que nada con respecto como a la seguridad, porque al fin y al cabo, o sea, ya Workpen como que le vi ya solo o que tiene pasaporte, pero como que hasta cualquier punto están como regulados al final, porque, o sea, claramente uno están los términos y condiciones que uno puede pedir cambio, que te pasó, o Sí. pero igual, o sea, hay un punto de te pueden pedir como, no sé, mandan una foto tal cual, no sé. Cada vez están pidiendo exactamente eso, porque están desarrollando los protocolos estos de verificación por rostro, y por ejemplo hay muchísimos exchanges que en caso de que tú mandes una cantidad por encima de la media que ellos consideran, te piden una selfie instantánea. Por ejemplo, Bybit lo hizo en su momento, o sea, me pasó a mí. Estaba haciendo una transferencia de un lugar a otro, y cuando fui a hacer la verificación por 2 pasos, además de la verificación por 2 pasos, me pidieron una selfie. Y es que el tema es
que los reguladores que están imponiendo esas reglas, que es básicamente una China 2.0, una especie de distopía donde quieren controlarte todo, la mayor cantidad posible, tienen muchos recursos y actualmente cada vez tienen menos oposición debido a que el numerito está subiendo. Entonces es maravilloso. Entonces todos estamos haciendo plata. El tema es que cuando hagas la plata y caigas en una jurisdicción donde tu plata no sea muy bienvenida o donde trabajar en cripto se vea feo, ahí es donde estamos donde entramos en qué es bueno y qué es malo. Por eso digo que hay que mantenerse como tal, como lo que es cripto, descentralizado, tener voces disidentes y que todo no sea una voz exacta, lisa y que diga no, todos vamos para este sitio y que todos vayan para ese sitio. Igual veo que, como lo decís tú, como que todo sea cripto es muy difícil para que la gente común y corriente que no sabe nada pueda entrar. Porque la gente que está en cripto es un porcentaje milésimo de lo que es el mundo real. Sí, pero que el tema es que si tú haces rampas de entrada sencillas, fáciles y que permitan que las personas que no tienen relación con cripto entren de manera sencilla, no es necesario reforzar tanto el tema del compliance y del KYC y de 100% de esto. Antes los exchanges no pedían tanto KYC. Antes, yo recuerdo que Binance cuando empezó, cuando yo me creé mi cuenta de Binance, creo que hasta $1,000, algo así, era sin KYC. Después en 2020, que fue como la primera ola de onboarding, ahí empezaron a pedir KYC obligatorio y incluso, o sea, yo estoy de acuerdo con ciertas leyes de compliance, lo que no estoy de acuerdo es que en cripto se empieza a demonizar la privacidad, tomando en cuenta que hay demasiadas soluciones que no nada más priorizan el dinero sucio como tal. Por ejemplo, en Ethereum tienes las privacy pools, las proof of indexing privacy pool, que es básicamente que varias gente entre en una pool de privacidad y como que esto determina si hay ciertas wallets que están como flagueadas y esas wallets no les permite el lavado de activos, por así decirlo. ¿No? ¿Qué otra cosa? Yo creo que estamos bastante... ¿Qué medidas podemos tomar? Yo pienso que primero determinar qué tipo de usuario eres. Pues si quieres ser una persona que cuida de su identidad. Segundo es como qué tanta información tuya personal quieres darle a un exchange o darle a una plataforma. Por ello que existen alternativas. Yo por ejemplo, tengo un ID de Palau. La República de Palau es una isla en Oceanía. Tiene un sistema de ID digital, que es como un Web3 ID. Y por $1,100, creo que está actualmente, sacas un ID, te dan como una especie de root, y con ese root puedes verificarte como en todos los exchanges qué pasa por ahí. Que estoy haciendo un KYC, pero no estoy presentando mi identificación chilena. Por ende, en caso de una filtración, lo que se va a filtrar es mi ID de Palau y no mi ID de la jurisdicción donde vivo, y es el ID que me pone más en riesgo. Y para ciertos exchanges, ya esto más para temas un poco más a temas tributarios, Palau es muchísimo más crypto friendly que, por ejemplo, Chile o, por ejemplo, otros países, y puedes ya llegar al punto donde declarar solo lo que uses en territorio nacional, ya que como eres un ciudadano de una nación mucho más Web3 friendly, tienes esa ventaja. Sí. Ya, ¿algo más? Creo que... ¿Qué otras experiencias has tenido como con la regulación? ¿Qué otras experiencias he tenido? A nivel personal, sobre todo, lo que he visto es cómo ha incrementado el nivel de KYC en todo. Cuando yo entré acá, la gran mayoría de exchange no te tomaban como un criminal a la primera de cambio. Pues yo entré acá, estaba local bitcoins te decía hasta en esa época era 0.25 ETC,
que en esa época no sé cuánto, no me acuerdo cuánto era, pero hasta 0.25 BTC no había KYC. A partir de comercios mayores a 0.25 BTC tenías que presentar el ID. Estaba después de local bitcoins, me empecé mucho a involucrar con Ethereum, porque es lo que más uso actualmente, y en Ethereum teníamos local Ethereum. Esto antes de que explotara el término de los peer-to-peer por exchange, que ese es el primer golpe que dan sobre la mesa de, mira, nosotros somos los que estamos regulados y ustedes no. Los exchanges empiezan a incentivar muchísimo lo que pasa por nosotros, porque normalmente lo que quieren ellos es incentivar a que caigas en su círculo de influencia. Entonces, por ejemplo, algo que vi recién, que Cristiano Ronaldo presentó los NFTs estos que va a hacer una colabo con Binance, y el tipo te pone en el tweet, regístrate y haz KYC. Entonces, como que si fuese en vez de venderte él sus NFT, casi que te está vendiendo que te registres en el exchange y metas la identidad ahí, porque así vas a poder comprar mis NFT. Y en Ethereum tenías Local Ethereum, que Local Ethereum funcionaba similar. Me gustaba mucho más Local Ethereum que Local Bitcoins. Cerró precisamente por presiones de los reguladores. Bastante sin sentido, por cierto, porque también te llegaron a pedir ID en cierto momento, pero era esta demonización de no vamos a permitir que absolutamente nadie que te meta que KYC entre aquí. Y era mucho más rápido. O sea, a mí me gustaba mucho más Local Ethereum que cualquier solución actual que haya de peer-to-peer. Pero Local Bitcoin funcionaba como un P2P de Binance, ¿o no? Era como un P2P de Binance. Era ¿Por qué exactamente P2P como de un P2P. Binance sigue funcionando y Local Bitcoin cierra? Porque el P2P de Binance, cuando Local Bitcoin estaba funcionando, ahí se estrena el P2P de Binance. Y Binance lo que hace es, nosotros queremos esta liquidez para nosotros, porque es mejor que alguien que maneje la liquidez, una cosa como Local Bitcoin, es mejor que la manejemos nosotros. Primero empezaron a meter incentivos, que era, regístrate con nosotros como comerciante peer-to-peer y te damos X bonos de plata. Y lo empezaron a incentivar. Local Bitcoins, lamentablemente, lo que tuvo Local Bitcoins, que sí tuvo Local Ethereum, pero Local Bitcoins no, es que se quedaron estancados en el tiempo. Entonces era una página que en la página salió en 2014 y estábamos en 2018, era exactamente igual. Se quedaron estancados en el tiempo. Bitcoin se empezó a actualizar, salió Segwit, salió Taproot, salió todo esto, y Local Bitcoin se veía con las direcciones que empiezan por 1. Entonces se veía con el protocolo base de Bitcoin, y obviamente la gente empezó a ver de, mira, están saliendo muchísimas más cosas y ustedes siguen con esta mentalidad cerrada, y no había una solución alterna que tuviese mentalidad abierta con respecto a la cantidad de activos disponibles, puede ser otra cosa. Entonces estamos hablando de que se empieza a ser popular USDT, sale Local Bitcoins, y Local Bitcoin se queda siempre en Bitcoin. Local Bitcoin no sale de Bitcoin. Y estamos hablando de que en esa época entramos en el bear market, o sea, cuando se empieza a popularizar Binance Peer-to-Peer, entramos en el bear market que viene siendo el bear market de 2018-2019, y básicamente nadie quería tener plata en Bitcoin por muchísimo rato, porque estamos hablando de que Bitcoin bajó de $20,000 a $3,000. Entonces, que era como que eso también obviamente contribuyó a la extinción. Los tipos no se actualizaron, después llegó el COVID, se siguieron sin actualizar y obviamente estaban condenados a extinguirse. Tengo una duda, que ahora yo, por ejemplo, me descargo cualquier exchange, la mayoría me pide KYC, pero ¿por qué se empezó a implementar? O sea, al final como para controlar la identidad de la gente, para que no se lave dinero. No, yo pienso que en un principio el KYC siempre fue con buenas intenciones, fue con la intención de compliance, y obviamente si tú quieres apelar a dinero de inversores extranjeros, VCs, o hacer un raise para salir en bolsa, ejemplo Coinbase, ejemplo tal, tú necesitas que ellos vean que la gente que está teniendo es clean. Lo que pasa y en lo que yo no estoy completamente de acuerdo es que empiezan a tachar a todos como que mira, tú eres delincuente hasta que demuestres lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Antes el KYC era a partir de X cantidad de dinero, porque era obviamente, o sea, una persona que está interesada en lavado de activos no te va a hacer una transacción por $200. Y de cierto momento a otro lo que empezaron fue a subir
el nivel hasta actualmente que básicamente para usar el exchange tienes que hacer KYC. Ahí, si nos puedes contar un poco sobre la importancia de tener los activos privados, porque, por ejemplo, o sea, ayer leí una noticia que hubo un secuestro en París. Eso es otra cosa, es muy típico en cripto que salga o sea, el típico que te muestra toda su riqueza en Instagram públicamente, porque yo soy cripto rico, véanme todo. Y acordemos que la gran mayoría de blockchain públicas no son precisamente anónimas, son pseudónimas. Y ahora ni siquiera anónimas, porque está todo esto del NS y tal, y tú te creas tu nombrecito .eth, y esa wallet está anclada a ti. Y mucha gente no tiene esto que yo llamo higiene de wallets. Entonces, en caso de que alguien conozca tu NS y tú no tengas una higiene de wallet, o sea, un buen manejo de activos, estos pueden ver básicamente toda la plata que tienes y pasa lo que se conoce en cripto como un range attack, un ataque de llave inglesa. Un ataque de llave inglesa que es básicamente alguien que conoce quién tú eres, sabe dónde vives, sabe que tienes mucha plata y básicamente lo que hace es organiza un secuestro. Te secuestra y pide que le des sus llaves privadas. ¿Por qué? Porque él tiene la prueba de que tú tienes plata. Es como un secuestro por decir que alguien sabe que tienes plata en el banco, pero ahora pasa en cripto. Sí, ahora pasa en cripto y es mucho más fácil porque es precisamente, son blockchain abiertas y en caso de que alguien no tenga higiene de wallet, se crea un NS, juancito.eth, yo me meto en juancito.eth y veo que esa persona tiene 500.000 USDT, yo sé dónde vive Juancito.eth, yo sé a dónde va, yo sé cuáles son sus debilidades, por así decirlo. Tengo una víctima. Sin LTH o en caso de que quieras una cosa muchísimo más privada, por ejemplo, estoy sacando plata de un exchange, que yo sé que ese exchange puede reportarme a mí, a un gobierno o algo, uso herramientas o uso wallets que me permiten a mí mantener la privacidad. Esto se puede hacer en Ethereum, también está en las blockchains que son esencialmente privadas, Monero, Zcash, que es como los protocolos más conocidos. ¿Algo más? ¿Cómo funciona eso de la higiene de wallet? La higiene de wallet es algo tan sencillo como si tú usas una wallet de custodia propia, MetaMask, no lo usen otra cosa, Serion, Ravi, es básicamente lo que yo hago es tener múltiples wallets. Normalmente tengo más de 10 wallets, pero eso porque por temas de trabajo, eso es otra cosa. Pero lo correcto para mí sería tener 3 wallets. Una es tu wallet social. ¿Cuál es tu wallet social? Si tú vas a muchos eventos de cripto o te manejas mucho con este tema de POAPs, de microtransacciones o de voy a probar esto o tengo un punto ETH, usas tu wallet social. Yo tengo mi wallet social, es la wallet que uso para todo lo que a mí no me interesa que alguien esté husmeando. Agarré un POAP, compré este NFT que no vale nada, cualquier cosa, ok, un punto ETH. La segunda es tu wallet, digamos, como más personal. Ahí, esta también es abierta, es de transacciones un poquito más numerosas, pero también es la que puedes tener en el teléfono. Ahí haces como cosas que no quieras tener tan ancladas a tu nombre. Por ejemplo, alguien me hizo un pago importante, ese pago después lo tengo que pasar a pesos chilenos o a dólares o tal, y lo tengo en esa wallet, digamos, como más flexible. Y la tercera es tu wallet, básicamente tu wallet cerrada, que en mi caso pues, uso una hardware wallet, un Trezor, un Ledger o lo que sea. Antes usaba una laptop con básicamente AirGapped, que no se puede conectar a internet, y almacenaba todo, y eso lo usas para en caso de que tengas portafolios de cripto grandes. La primera y la segunda es como públicamente recomendada. La tercera es cuando ya empiezas a tener un portafolio de criptomonedas. Creo que es como la base de todo eso. ¿En qué momento decides tener una hardware wallet? ¿En qué momento decido tener una hardware wallet? Primero, cuando empiezan a haber más blockchain y más cosas de las que puedo controlar simplemente en mi computador. Y sobre todo cuando tengo el riesgo de que el computador se me dañe o algo por el estilo. Y básicamente flexibilidad, porque cuando manejas X cantidad de activos necesitas tener algo 100% seguro. Y la hardware wallet me da eso.
pues obviamente tengo mis llaves ahí, que firmar bajo intervención, cosa que con una wallet de navegador no es imposible que pase. ¿Qué hardware wallet recomiendas? ¿Qué hardware wallet recomiendo? Trezor. Creo que Trezor o Green Wallet en caso de solo Bitcoin. Ledger no, No. por el tema de la abstraction. O... No, por el tema de que Ledger tuvo una filtración de datos muy importante en el año 2020-21 y tengo muchísimos amigos que fueron afectados por eso. De verdad, o sea, se filtraron todas las direcciones, se filtró una base de datos entera con todas las direcciones, nombre, apellido, dirección de casa de Ledger. Eso fue porque cuando tú compras Ledger te la tienen que enviar. Te la tienen que enviar, sí, y todo eso se filtró. Todos los datos de envío de la gente se filtraron. Y la wallet, yo una vez que se voy a hacer con una wallet así con un papel así. La wallet, la paper wallet, eso es, eso, ok, pero en caso de que tú quieras tener un portafolio de criptomonedas grande, no vas a tener una wallet en un papel. O sea, eso como ya. En Bitcoin tienes un protocolo sencillo que se programó hace muchísimo tiempo para hacer una paper wallet y te imprimes como la wallet de gasto, que es como con la que gastas los Bitcoins, y la wallet pública, que es el QR donde la gente te manda los Bitcoins. Pero eso ya muy poco se usa, eso se usaba los años primigenios de Bitcoin, actualmente muy pocas personas usan paper wallets. También están las wallets estas metálicas, que yo no las recomiendo, pero depende de cada quien cómo administra su cripto, ¿no? Porque es casi lo mismo que una paper wallet, nada más que más geeky, para que, ay, me veo cool, mira, tengo una wallet de metal. Como que la protección que te da, yo pienso que es más o menos lo mismo. Sí. Pero sí, o sea, lo de Ledger fue horrendo. Eso es muy importante, que se lo piensen dos veces. Incluso lo que hice yo con mi última hardware wallet fue que la pedí a un P.O. Box. No la pedí a mi casa directamente. La pedí a un P.O. Box y en ese P.O. Box ahí sí. Porque... Sí, pero es mejor poner mi nombre y un P.O. Box que mi nombre y la dirección donde vivo. que otra cosa, a los que cayeron en eso, sobre las víctimas más grandes fueron en Estados Unidos y en Europa, y les mandaban spam de shitcoins. De shitcoins. No, y spam de shitcoins, o sea, ni siquiera de aceptar contratos, spam de compra mi shitcoin, así. Para decir que tu coin tiene más holders, una cosa así. Sí, una cosa así, pero spam de correo en la casa, ¿sabes? O sea, imagínate tú agarrar, a ver cuánto me llegó la luz y que te encuentres una cosa de criptomonedas en el buzón de tu casa. Pero eso. Pero eso, yo creo que ya, algo más. Porque hay muchísimas mejores alternativas. Pienso que tienes cosas como Serion, como la propia Uniswap Wallet, como Ravi, o sea, tienes una infinidad de cosas que te dan muchísima más seguridad. El vector de entrada siempre es MetaMask y todas las vulnerabilidades que hacen la gran mayoría de las personas que trabajan haciendo drainers se enfocan sobre todo en MetaMask. MetaMask ha estado como trabajando en mejorar su seguridad, pero yo creo que lo dejaron a un lado. La wallet ahora parece, no sé, un juego de teléfono más que una wallet de criptomonedas. Cada vez te meten más anuncios, ahora empezaron a aceptar Solana. Yo veo una gente que no tiene, no sé, yo creo que no saben qué hacer con su vida, no saben, ¿no? Y están saliendo muchísimas mejores alternativas. O sea, si tienes una cosa que funciona 10 veces mejor, puedes administrar ya y ya sabes como lo básico de las criptomonedas. Yo creo que MetaMask ya no es opción. E incluso si no sabes, porque por ejemplo Rainbow Wallet la puede usar cualquiera, Hello Wallet también es como muy de entry level. Yo pienso que eso. Ya. Creo que estaríamos listos en caso de que... ¿Ya? Si quisiera como crear una wallet, ¿tendría que hacer una conciliación de la blockchain entera dentro del programa?
Depende, lo que puedes hacer es que muy poca gente, o sea, muy poco creador de wallet hace su nodo, su conciliación entera. Lo que hacen es conectarse a algún RPC de confianza. Ahora, si hacen una wallet bastante auténtica, que quieren algo todo de ellos, sí. Yo prefiero que te mantengas toda tu estructura, tu blockchain, tu servidor, absolutamente todo propio. Pero en caso de que sea, ponte tú, quiero crear una wallet para ver cómo es este mundo, normalmente es un RPC de propio, de Filama ofrece en Chainlist, que es chainlist.org, tienes como todas las listas de las EVMs y tienes todas las listas de RPCs y ahí puedes consultar qué tanto compromete la privacidad del RPC que estás usando. Porque cuando tú usas un RPC lo que estás haciendo es que tu computadora hable con la blockchain, que tu wallet hable con la blockchain. Y hay RPCs que recopilan más información que otros. Hay unos que recopilan tu IP, tu navegador de internet, el sistema operativo que estás utilizando. Y hay unos que no recopilan nada. Yo obviamente recomiendo los que no recopilan nada, precisamente porque algo que sucede mucho en cripto es el sandwich swap. Es básicamente cuando voy a hacer un intercambio grande o un intercambio de cripto, alguien viene y pone una transacción por encima de la tuya. Y lo que hace es que su transacción pase primero y la tuya quede por detrás, y la tuya o no pasa o pasa en menor tasa de cambio. Por ende, él te extrae una cantidad de dinero que se supone que debería ser tuyo, y eso normalmente pasa por RPCs que comparten tu información y que tienen muy poca latencia. Por ende, tú mandas tu transacción, el bot revisa que tú estás mandando esa transacción y dice, yo voy a hacer que mi transacción pase primero que la anterior. Sí, es que el MEF Protection es otra cosa bastante importante y va también por el tema de privacidad en cripto y de la filtración de los datos, porque no es nada más tema de identidad, es tema cuando que tú seas el tipo más bombardeado posible y hayas puesto tu ojo y tu ID en todos lados, viene alguien y te hace un sándwich y rest in peace. Sí. ¿Cómo funciona eso? Como que al final como el contrato de él pasa antes que otro contrato. Sí, porque cuando tú mandas las transacciones de tu wallet, tu transacción tiene menos, tu RPC tiene menos latencia y el de él es mucho más rápido. Normalmente lo que hacen los tipos que se dedican a esto de manera muy profesional, había uno súper famoso que salía en todos lados, un tipo que se llama Jared from Subway, que el tipo es un experto básicamente haciendo esto, y lo que hace es que ve tu transacción y ve como que, pero si yo compro esto primero, su transacción va a pasar por debajo de la mía y por ende va a comprar eso a la tasa de cambio a la que yo pumpié la cripto. Entonces lo que hace es pasa tu transacción y él inmediatamente vende. Por ende quedas tú primero con la compra grande que acabas de hacer y ya en pérdida. O sea, compras en pérdida inmediata. Eso pasa sobre todo en EVMs. No, es muy raro que pase en exchange. Y ahora con ciertas L2 cada vez es más complicado, pero de que sigue pasando, sigue pasando. Creo que ya estamos.